alegro mucho. Esta mañana busquemos el libro San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 vamos a leer. El libro San Mateo capítulo 3, el versículo 13. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta al 17 hemos leído. En estos días, cada día escuchamos la noticia muy emocionante desde Jerusalén. Pastor Supak, hace una semana viajó a Jerusalén de Israel por la invitación del segundo gobernador oficialmente, como primer pastor evangélico. Oficialmente fue invitado a Israel para presentarle al gobierno de Israel el proyecto de la educación de la mentalidad que toca el mundo del corazón. Este proyecto es para anunciar el Evangelio. La mejor salida y solución del problema del corazón está en el Evangelio. Cuando se conecta el corazón de cada uno con el corazón de Dios, ahí viene la fuerza, la esperanza, el ánimo y la sabiduría para poder superarse de su límite y seguir adelante. La ciudad de Los Ángeles era desierto nomás. Ahora es una ciudad bastante importante para el país, Estados Unidos. También hay bastante población, está creciendo cada vez más. ¿Cómo fue posible habitarse en el desierto muchas personas? Fue por el río Colorado, que está lejos de Los Ángeles. Estados Unidos, para habilitar la zona de Los Ángeles, hizo el canal para traer el agua desde el río Colorado. Desde ahí, esta ciudad empezó a cambiarse. Cuando era desierto nomás, nadie podía vivir. Era una tierra abandonada donde nadie podía vivir. Pero desde que llegó el agua del río Colorado, llegó la vida. Ahí pudo poblarse la gente
y cultivar también, construyendo los edificios. Así se formó una ciudad bastante grande y hermosa. El agua es tan importante. Si no hay río, si no sale agua, claro, hay que traer. Al traer el agua, la tierra se cambia. El corazón de los seres humanos también. Muchos tienen el corazón como desierto, muy duro, seco, sin esperanza, sin paz, sin tranquilidad. Lleva la vida bastante afligida por el corazón que sufre. Obviamente, con el corazón que no tiene esperanza, ¿cómo va a poder tener fuerza? Es imposible. El deseo que tiene cada uno no tiene sentido, no vale. Sino, cuando llega el agua trae la vida. El agua cambia el ambiente, hace crecer las plantas. Por el agua abundante se puede cultivar también. En el corazón nuestro también, cuando se conecta con el corazón de Dios, ahí viene la fuerza, la esperanza, la vida eterna. Por el poder, por la fuerza que viene de Dios. En el corazón seco, muy duro, también se suaviza. Ahí viene la esperanza, el amor, el ánimo, la sabiduría también. Por eso la educación de la mentalidad que dirige Pastor Oxupac, tocando el mundo del corazón, es una solución perfecta para corregir la vida de cada uno, para rehabilitar también. Un ser humano que tiene sabiduría, conocimiento y muchas experiencias, tiene su límite. Porque el ser humano mismo no tiene poder por eso. El conocimiento, la sabiduría no pueden tener la fuerza de solución. Pero cuando uno se conecta su corazón con el corazón de Dios, a través de esa conexión viene la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Ahí surge el cambio. Ahí viene la vida nueva. Así uno que está por abandonar su vida y retroceder, puede animarse otra vez. No por la obligación ni por la teoría, sino ya no hay por qué abandonar su vida. Tiene esperanza, tiene salida, tiene fuerza. ¿Para qué va a abandonar la vida hermosa, preciosa? ¿Para qué necesita abandonar su familia preciosa y tan valiosa? Si tiene fuerza, si tiene salida, si tiene solución, no hay por qué. Delante de Dios, sin problema, podría disfrutar la vida. Hay muchos que recibieron el gran cambio después de encontrar con el Pastor Oxupac y escuchar el Evangelio. Hay una hermana que quería saltar de su apartamento, de no sé qué piso era, 20 pisos por ahí. Hoy en día en Corea hay muchos apartamentos altos,
de 30 pisos, 40 pisos, cada vez más crecen para arriba. Por eso hay varios que saltan de su apartamento para suicidarse. Esta hermana desde joven ganó bastante bien el dinero. Y después de ganar el dinero, yo no sé muy bien la vida de los ricos. Pero según el testimonio de ella, queriendo ganar más dinero, ella tenía que despedirse de su marido, de su hermano que trabajaba también. Y por fin se quedó sola. Le venía una voz tan suave, dulce, agradable, que le decía: oye, tú trabajaste demasiado desde joven, ahora es la hora de descansar. No te preocupes por nada, tú también tienes que descansar, dejando todo a un lado. Y le decía: salta de tu apartamento, así en un ratito se va a acabar tu vida. Y mis hijos, está tu mamá para tus hijos, tu mamá cuidará mejor que tú tus hijos, porque tú dejarás suficiente dinero para tus hijos y tu mamá. Ah, bueno. Así ella en la baranda de su apartamento estaba por saltar hacia afuera. Pero de repente se despertó y le llegó el gran temor y miedo y se asustó ella. ¿Qué estoy haciendo? Justamente en aquel momento le llamó una amiga vieja. Oye, ¿cómo estás? No estoy bien y estoy buscando un psicólogo. ¿Qué pasa? Ella le contó lo que sucedió. Su amiga le contó a ella: yo conozco un pastor mejor que un psicólogo. Él te va a ayudar. ¿No quieres hablar con mi pastor? ¿Dónde está él? En Seúl. Ella vivía en la ciudad de Busan. Busan es una ciudad que está en el extremo de Corea, al sur de la península de Corea. Sí, bueno, yo quiero hablar con tu pastor. Ella, al día siguiente, tomando el tren, viajó a Seúl para hablar con el pastor Supak. Ella nunca había congregado a una iglesia ni escuchado sobre la Biblia. Por primera vez, a través del pastor Supak, escuchó la palabra de Dios. Pero ella no quería aceptar tanto. Y por eso no prestaba tanta atención. Quería, está bien, pastor, voy a pensar y en otro día voy a venir y voy a pensar, voy a creer en Jesucristo o no. Pastor Supa ya captó que ella estaba bastante grave. Pastor le retó a ella: si usted se va hoy así, tal vez no podrá volver a encontrarme. ¿Por qué deja para otro tiempo? Ahora tiene que creer en Jesucristo. Ahora tiene que recibir la salvación del pecado.
Ella se asustó un poco por la exhortación del pastor y se sentó otra vez y escuchó la palabra en aquel día. En aquel día ella oyó detalladamente cómo Jesucristo limpió todo el pecado del mundo. Ahí recibió la salvación del pecado. Después de recibir la salvación del pecado, ella ya no oyó más esa voz dulce, agradable, que le empujaba para el suicidio. Y no solamente ella, sino hay muchos, yo también, ustedes también. Desde que nosotros recibimos la salvación del pecado, ahí empezó a cambiarse la vida nuestra por la esperanza que Dios nos da a nosotros. Por eso es tan importante este punto, la salvación del pecado, el perdón eterno del pecado, para poder traer el poder de Dios en la vida nuestra y su bendición, su apoyo, su fuerza, su sabiduría. No debería haber pecado entre Dios y nosotros. Ninguna condenación, porque el pecado y la iniquidad se quedan como barreras entre Dios y nosotros. Mientras que uno tiene pecado, mientras que uno está condenado, no puede esperar a Jehová. No puede tener esperanza. No puede recibir lo que Dios le da. Por eso el primer paso es recibir la salvación del pecado. Resolver el problema del pecado. Como la hermana quien testificó recién en este culto. Ella sufría por su pecado, condenada. Mientras tanto, ella no podía tener paz, ni tranquilidad, ni esperanza delante de Dios. Pero oyendo la palabra de Dios, ella recibió la salvación del pecado. Pudo quedarse tranquila, segura. Hasta hoy día se nota que ella está feliz, ¿verdad? ¿No? Así yo vi, así yo veo. Por eso ella se animó de salir adelante para contar su experiencia, cómo llegó a conocer el Evangelio y recibir la salvación del pecado. Es el primer paso, el perdón eterno del pecado. Desde ahí, ¿quién trabaja en la vida nuestra? Dios trabaja, Dios. Desde ese momento Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros fielmente. Así nosotros podemos seguir adelante, enfrentando todas las situaciones, superándonos de nuestro límite también. Por eso, uno si tiene pecado y tiene condenación, hay que abrir la Biblia, hay que asegurar bien este punto. Mientras que tiene pecado y condenación, no pueden tener esperanza delante de Dios, ni ánimo, ni esperar a Dios antes de ver la obra de Dios. Satanás les engaña. Por eso, oyendo la voz de Satanás,
algunos abandonan su vida propia, su trabajo, su matrimonio, su familia y retroceden y buscan otra alternativa como alcohol, droga, otros vicios. Si uno dejando su familia busca otra persona, ahí estará la felicidad. Si cambia su pareja, ahí estará la satisfacción y la felicidad. En ninguna manera. Dios con mucho gusto quiere trabajar, mejor dicho, está trabajando en la vida nuestra. Pero el que no tiene esperanza no puede esperar a Dios. Antes de ver la obra de Dios, lastimosamente, abandona cosas valiosas e importantes. Dios sí o sí trabaja en la vida nuestra. El poder de Dios está en la esperanza que Dios nos da a través de la salvación del pecado, a través de Jesucristo. Por eso nosotros compartimos otra vez y otra vez y otra vez para asegurar en el corazón de cada uno, ¿qué cosa? El perdón eterno del pecado, la eterna redención. Porque esto es el punto principal en la vida de fe. Desde ahí empieza toda la manifestación de Dios, maravillosamente. Por eso, el perdón del pecado no es cuestión de imitar lo que dicen los demás, como Roro. Soy justo, soy libre del pecado, soy salvo, soy cristiano. ¿Qué sentido tendrá si uno repite lo que dicen los demás sin tener el perdón del pecado en su corazón? Aún sigue el pecado en su corazón y la condenación y la carga por el pecado. Pero si repite escuchando lo que dicen los demás, eso no tendrá ningún valor ni sentido en su vida. La vida de fe no es la vida de Roro, que repite lo que no entiende, que dice lo que no tiene sentido, sino la vida de fe es la vida real, la práctica real. Nosotros no decimos lo que no tenemos, no hablamos lo que no entendemos. Todo está bien, todo debe estar bien claro en el corazón nuestro. También en aquel momento, cuando está bien ordenado en el corazón nuestro, sin problema nosotros podemos contarles a los demás. La prédica no es algo, no es un discurso que manejan los conferencistas o expositores capaces, famosos por muchos estudios, por muchas investigaciones. No. La mejor prédica es contar lo que ya uno saboreó, lo que ya se cumplió en su corazón, en su vida. Es la mejor prédica. ¿Quién puede predicar mejor el Evangelio? Los doctores teólogos, los profesores de teología, los que tienen muchos estudios. En ninguna manera. No es así. Ustedes pueden contarles a los
que no conocen el sabor de tereré? ¿Pueden contar el sabor y el valor de tereré? Entonces ustedes son misioneros de tereré. Entonces ustedes todos son evangelistas capaces, profesionales de tereré. ¿Sí? ¿Por qué? Ya saborearon. Ustedes ya conocen el sabor del tereré y el valor de tereré. Sin tereré no hay vida, ¿verdad? La pandemia ya no podemos compartir como antes, pero personalmente pueden tomar, sí, no hay problema. Dentro de la familia de confianza también puede ser. Bueno, ¿quién puede predicar mejor el Evangelio? El que ya saboreó el poder del Evangelio, el poder de la sangre de Jesucristo, el que ya recibió la salvación del pecado. Puede contar a los demás. El perdón del pecado es así. Su valor es tan grande, su sabor también tan hermoso, precioso. Pero no es difícil, nada es difícil. Tan fácil es recibir la salvación del pecado. Paso por paso. Uno puede contarles a los demás. Eso es la mejor prédica. Eso es anunciar el Evangelio.
Anunciar el Evangelio no es un trabajo que pueden hacer los que hablan bien o explican bien, o sino no hace falta hablar tan bien tampoco. La parte gramática no va a causar gran problema. ¿Sí? Mi español tiene bastante fallas todavía. Pero no hay problema para predicar el Evangelio. Había un evangelista cuando estaba en el seminario. Él sufría mucho diciendo, no sé hablar español, yo sé hablar guaraní nomás. Eso no causa ningún problema. Aunque uno no maneja bien español, eso no puede ser barrera. Eso no puede, nadie puede detenerlo que no predique el Evangelio por ese punto. Aunque no sepa explicar bien ni contar bien, pero lo que está ya firme en su corazón se va a transmitir, sí o sí.
Por eso, más que la explicación, más que lo que dice cada uno, en el corazón de cada uno debe estar bien claro, bien firme el Evangelio, el perdón eterno del pecado. ¿Me hago entender? Los que aún no tienen la salvación, a través de escuchar el Evangelio, pueden recibir la salvación. Los que ya recibieron la salvación del pecado pueden ordenar bien en el corazón de cada uno. Así pueden predicar, contarles a los demás también. Por eso esta mañana yo leí otra vez este versículo. Escuchando el testimonio de la hermana, yo hoy preparé ese versículo, ella pero se adelantó, leyó ese versículo antes de mí, pero otra vez leí. Esta parte es muy importante. Lo que yo quiero enfocar esta mañana es esto. Deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia, toda justicia. ¿A qué se refiere? La justicia de Dios. Romanos capítulo 1 dice, en el Evangelio 1:17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? La justicia de Dios por fe, por fe. Al creer en el Evangelio, la justicia de Dios se revela en su corazón. Le llega la justicia de Dios al creer en el Evangelio. Para eso, Jesucristo tenía que cumplir. De parte de Jesucristo, primeramente tenía que lograr la justicia de Dios. En el Evangelio, si no hay la justicia de Dios, aunque uno crea en el Evangelio, no va a poder lograr la justicia de Dios, porque no hay. Por eso vino Jesucristo, para lograr la justicia de Dios, para cumplir la justicia de Dios. Para eso vino Jesucristo. Por eso dice, deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Para que sean justos todos los que crean en el Evangelio, Jesucristo tenía que cumplir toda justicia de Dios. ¿Me hago entender? Toda justicia es el propósito de la venida de Jesucristo. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que es nuestra justificación, que es el perdón eterno del pecado. Para eso vino Jesucristo al mundo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Esta es la justicia de Dios. Entonces, Jesucristo, para cumplir toda justicia, tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Sí o sí. Juan se le oponía. No, Señor, por favor. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Al revés, Señor, debe ser.
¿cómo yo puedo bautizarle a usted? Usted es el Hijo de Dios, usted es el creador mismo de este mundo. Yo soy un ser humano nomás. ¿Cómo yo puedo poner mis manos sobre la cabeza de usted? No, por favor. Juan se le oponía. Pero el Señor Jesús dijo, deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué Jesucristo le obligaba así a Juan? Jesucristo sí o sí tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué? Aunque Jesucristo fuese crucificado en la cruz, si no hubiese sido bautizado por Juan el Bautista, ¿qué es lo que iba a suceder? Su muerte, su sangre, no iba nada que ver con nosotros, en ese caso. Usted sabe muy bien que Jesucristo vino como el Cordero de Dios, como el holocausto delante de Dios por nosotros. En el holocausto, en la expiación, hay un punto importante. Vamos a ver el libro Levítico. Levítico, capítulo 1, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pondrá su mano el que trae el holocausto, el que ofrece la ofrenda. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Si no pone su mano, muere un animal nomás. Se sacrifica un animal nomás, pero su muerte no tendrá nada que ver con esta persona que trae el holocausto. Entonces, entre esta persona y el holocausto, si no hay imposición de mano, no hay ninguna relación. En ese caso, la muerte del holocausto no tendrá ningún valor ni efecto para esta persona que trajo. Yo compré por 500,000 guaraníes una cabra sin defecto. Yo traje, yo le entregué al sacerdote. Pero, si no puso sus manos sobre la cabeza del holocausto, esta ofrenda no tiene nada que ver con esta persona. Salió de su bolsillo el dinero. Él mismo agarró y trajo y le entregó al sacerdote. Señor sacerdote, yo traje, ¿sí? Usted vio, ¿verdad? Fui yo gasté, yo compré, yo traje, yo le entregué, ¿sí? Aunque diga el sacerdote, sí, yo reconozco, esta cabra trajo usted. Aunque ponga el collar en su cuello de la cabra, fulano tal trajo, con su firma, ¿sí? Con su número de identidad, documento de identidad. Haga lo que haga. Si no pone sus manos sobre la cabeza del holocausto, lastimosamente, no será aceptado por él. ¿Me hago entender? ¿Están durmiendo? ¿Me hago entender? Si no pone sus manos sobre la cabeza del holocausto, no será aceptado por él. ¿Sí? Aunque todo el mundo reconozca. Yo vi. Pastor fulano, Pastor Abraham Han trajo esta cabra. Él pagó. Él tiene factura, ¿sí? Comprobante de la compra.
Él no robó una cabra, sino compró y legalmente, y él pagó lo justo y trajo, él mismo le entregó al sacerdote. Aquí están 2 testigos también. Todo el mundo reconozca aún, aunque reconozca que yo traje y entregué al sacerdote. Pero Dios no va a reconocer. Dios no va a aceptar. ¿Me hago entender? Aunque diga todo el mundo, sí, Pastor Abraham Han ya pagó la paga del pecado por una cabra. Él pagó lo justo. Tal vez el pueblo mismo puede perdonar. ¿Sí? ¿Por qué? Vio. El pueblo mismo vio. Hay testigo también. Pagó, trajo y entregó. Pero Dios no va a reconocer. Aunque todo el mundo diga que Pastor Abraham es inocente porque él cometió pecado, pero por su pecado trajo una cabra y le entregó, pagó lo justo. Murió la cabra en vez de Pastor Abraham Han. Aunque me diga todo el mundo, Dios me va a decir que no. Tú sigues teniendo pecado. Eres pecador. Dios no va a aceptar esta ofrenda. ¿Me hago entender? No vale lo que dice todo el mundo. Un certificado, un reconocimiento, una constancia, no importa, sea lo que sea. Diga lo que diga, no importa. Dios tiene que reconocer, Dios tiene que aceptar. Bueno, el pecado de Pastor Abraham Han está pagado y perdonado. No me acuerdo más. Así debe ser. Para eso, el que trae la ofrenda, personalmente sí o sí tiene que poner sus manos sobre la cabeza del holocausto. Así será aceptado. ¿Me hago entender? Es un punto importante que tiene que recordar bien, ¿sí? Aunque cumpla todos los detalles perfectamente, pero me olvidé de poner mis manos sobre la cabeza del holocausto, pero ya, eso ya no tiene sentido, no vale. Por eso. En cada holocausto, en cada expiación, en cada ofrenda, el que trae, pone sus manos sobre la cabeza del holocausto. A través de esta imposición de mano, esta persona y el holocausto se hacen uno solo. A partir de ese tiempo que pone sus manos sobre la cabeza del holocausto, este animal ya no es un animal común y corriente, sino Dios considera como esta persona que puso sus manos sobre la cabeza de cabeza de cabra sin defecto, holocausto. Si yo pongo mis manos desde ese momento, este animal, esta cabra, no es una cabra, sino Pastor Abraham Han delante de Dios. ¿Me explico? Entonces cuando muere esta cabra y cuando el sacerdote toma su sangre, pone sobre los cueros del altar, Dios, ¿qué dirá? Pastor Abraham Han ya murió por tal pecado que cometió. Ya está pagado. Entonces, desde ese momento, desde que Dios recibe la paga del pecado, no puede condenar otra vez. ¿Me hago entender? Después de pagar
la paga del pecado. Si Dios condena otra vez, en ese caso Dios no puede ser Dios. No puede ser el juez justo. ¿Me hago entender? Quiere decir que no puede hacerlo Dios. Después de cobrar, condena otra vez. Eso no puede hacerlo. Por eso, en aquella época, cada uno traía la ofrenda cada vez cuando cometía pecado. Pero después de esto, Dios puso un día especial, el día de la expiación. ¿Qué es eso? En aquel día, en el día de la expiación, por una ofrenda, se perdonaba todo el pecado del pueblo de Israel, hasta aquel día. ¿Sí? Entonces, como una liquidación, ¿sí? Liquidación del pecado. Todos los pecados que cometieron, todos los israelitas, en ese día de la expiación, se perdonaban por una ofrenda. Qué maravilloso, ¿verdad? Creo que los pobres estaban más contentos en aquel día, porque no podían traer la cabra sin defecto, no tenían dinero para traer. Pero sea quien sea, en aquel día, en un día, todo el pueblo de Israel se quedaba libre del pecado. Era el 10º día del 7º mes del año. Entonces, en el día de la expiación, ¿cómo se hacía la ofrenda? Vamos a ver, Levítico 16. Levítico 16, versículo 4. 16 y 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra del lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Quién? Aarón tiene que vestirse así en el día de la expiación. Aarón es el sumo sacerdote de aquella época. Luego, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 2 machos cabríos, ya no cabra sin defecto, sino 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. En aquel día, el sumo sacerdote primero tiene que hacer la expiación por sí mismo y por su casa. Para eso, entregaba el becerro. Porque el sumo sacerdote, para poder hacer su trabajo, tiene que entrar en el lugar santísimo para rociar la sangre de macho cabrío en el propiciatorio 7 veces.
Pero si el sumo sacerdote Aarón entra con el pecado en el lugar santísimo, ¿qué es lo que puede suceder? Morirá al instante, irremisiblemente morirá. En el lugar santísimo, donde mora Jehová, nadie puede entrar con el pecado. Dios no puede permitir ningún pecado. Ni sacerdote, no importa. Sea quien sea. ¿Acaso los pastores entrarán todos en el reino de los cielos? Por ser pastor no tiene sentido eso. Si se descubre su pecado, sea quien sea, no importa que sea pastor o sacerdote o un líder grande, no importa. Si se descubre su pecado delante de Dios en el lugar santísimo, muere al momento. El perdón del pecado es personal, ¿sí? Bueno, no hay excepción. Por eso, el sumo sacerdote también, trabajando como sumo sacerdote, habrá cometido pecado. Por eso, tiene que preparar el becerro. Por la sangre de poner su mano sobre la cabeza de becerro, degollando, y entra con su sangre de becerro rocía en el propiciatorio. Luego, ¿qué hace el sumo sacerdote? Después de limpiar su pecado, ¿sí? Hay dos machos cabríos. Ahí sortea. Uno de los dos elige. Luego pone sus manos sobre la cabeza de macho cabrío dentro del tabernáculo. Luego degolla este macho cabrío y entra en el lugar santísimo y rocía. Esto es el proceso del día de la expiación. Entonces, el pueblo de Israel, ¿para qué esta expiación vale para el pueblo de Israel? El pueblo de Israel mismo tiene que poner sus manos sobre la cabeza de macho cabrío. El becerro es para el sumo sacerdote Aarón. Macho cabrío es para todo el pueblo de Israel. Entonces, para que sea la expiación del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel tiene que poner sus manos sobre la cabeza de macho cabrío. Si no, la muerte de macho cabrío no tendrá nada que ver con el pueblo de Israel. Pero, ¿en qué momento el pueblo de Israel puso sus manos sobre la cabeza de macho cabrío? En ningún momento. Entonces, ¿cómo se hace la expiación en aquel día? El sumo sacerdote. Vamos a ver. ...21... Y esta parte es, después de hacer con el primer macho cabrío dentro del tabernáculo, después de lograr la expiación, esta vez con el macho cabrío vivo, ante el pueblo de Israel, hace una demostración, ¿sí? Pero es la misma función tiene, por eso voy a leer ese versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza de macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza de macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado por esto. 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es una demostración para que vean todos los israelitas, ¿sí? Así, un hombre preparado, destinado, llevaba a este macho cabrío. Entonces todo el pueblo de Israel mirando ese macho cabrío, ¿qué es lo que podía pensar? Mi pecado se va por este macho cabrío, se va al desierto. Y al desaparecer el macho cabrío,
ya el pueblo de Israel podía quedarse tranquilo. Con el primer macho cabrío ya se logró la expiación por el pueblo de Israel en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, de parte de Dios ya estaba todo claro. Entonces, este macho cabrío vivo, ¿por qué hace eso? Para anular, eliminar, lavar el pecado que está en el corazón del pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Dios dice, bueno, yo ya cobré, ya recibí la paga del pecado. Bueno, todo el pecado del pueblo de Israel está pagado, lavado. ¿Sí? En ese momento aún no era, nunca más me acordaré, porque eso aún no dio en aquel momento, sino hasta aquel momento. ¿Me hago entender? Hasta aquel momento. Todos los pecados, fuese lo que fuese, fueron lavados, pagados por la sangre de macho cabrío que murió. Entonces este macho cabrío vivo, ¿por qué pone sus manos a Aarón otra vez y lleva por el medio del pueblo de Israel? Para que vean todos y sepan. Miren aquí, como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como un desfile, ¿sí? Para demostrar. Miren aquí, este macho cabrío lleva el pecado de todos ustedes. ¿Me hago entender? Entonces, eso sería como anunciar el Evangelio. El pueblo de Israel viéndolo, mi pecado entonces ya se va con este macho cabrío, ya desapareció. Así, el pueblo de Israel pudo quedarse reconciliado, tranquilo delante de Dios. ¿Me hago entender? Aquí nosotros podemos ver bien claramente qué cosa. Cuando Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de macho cabrío, se quedaban ahí todos los pecados del pueblo de Israel. ¿Por qué sucedía eso? Aarón era el representante de todo el pueblo de Israel. ¿Me hago entender? El pueblo de Israel, cada uno personalmente no podía poner sus manos sobre la cabeza de macho cabrío en un día. Era imposible. Por eso Dios preparó a Aarón, el sumo sacerdote, como representante del pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Entonces la imposición de mano de Aarón vale para todo el pueblo de Israel. Amén. Entonces los israelitas, todos los israelitas ya pusieron sus manos sobre la cabeza de macho cabrío. Sí, a través de Aarón. Así Dios considera. ¿Me hago entender? Por eso todo el pecado del pueblo de Israel se queda sobre la cabeza de este macho cabrío, por la imposición de mano de Aarón. ¿Me explico? Bueno, entonces ustedes entendieron bien claramente sobre la expiación en el tabernáculo. Esto es un modelo que Dios nos muestra, ¿sí? La expiación en el tabernáculo no tiene poder para limpiar todo el pecado del mundo para siempre, no tiene ese poder, pero nos muestra una demostración lo que iba a hacer Jesucristo. Luego, después de casi 1500 años de este tabernáculo, Dios envió Jesucristo. Entonces Jesucristo vino como el Cordero de Dios, como un holocausto. Salvar a su pueblo de sus pecados únicamente podía lograrlo pagando la paga del pecado.
por su propia sangre. Entonces Jesucristo estaba dispuesto para pagar la paga del pecado por el pueblo, por todo el mundo, por toda la humanidad. Pero faltaba la imposición de mano. Si Jesucristo muere sin la imposición de mano de nosotros, su muerte no tendrá nada que ver con nosotros. ¿Me explico? Por eso Jesucristo tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? San Lucas, capítulo 1. Vamos a buscar. San Lucas. San Lucas 1, versículo 5. San Lucas capítulo 1, el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Quién es Juan? El hijo del sacerdote Zacarías. Entonces, el hijo del sacerdote también viene a ser sacerdote. ¿Sí? Sacerdote. El sumo sacerdote entronando se encarga, el sumo sacerdote, ¿sí? Cada cierto tiempo. Entonces Juan, él nació en el linaje del sacerdote. Ya se nota algo, ¿verdad? Como Aarón. Juan es el sacerdote que Dios preparó para la expiación eterna. San Mateo capítulo 11. Así, Jesucristo dijo sobre Juan, versículo 11, San Mateo 11 y 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor que él. Juan se llama Juan el Bautista. Él es hijo de Zacarías, entonces viene a ser sacerdote, según el linaje de Leví. Pero Jesucristo agregó más palabra, más explicación sobre Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿A qué se refiere? Juan el Bautista es el mayor entre todos los que nacen de mujer. ¿Ustedes nacieron de mujer? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros nietos? También.
Entre los que nacen de mujer, esta palabra abarca toda la humanidad. Entre todos los seres humanos, entonces, ¿quién es el mayor? Juan el Bautista. Legalmente también él es sacerdote. Quiere decir que Dios preparó a Juan el Bautista como el representante de todos los seres humanos. Amén. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Él es mayor, mayor, mayor que todos. Así Él es nuestro representante. Entonces, ¿por qué Jesucristo sí o sí tenía que ser bautizado por Juan el Bautista? Para lograr la imposición de mano de todos nosotros, a través del representante. Amén. Juan el Bautista entonces nos representa a nosotros. Amén. Entonces su imposición de mano vale para todos nosotros. Amén. Amén. Así es. Ustedes saben que cuando yo viajo cada vez por el seminario, por el campamento, yo me voy a Nueva York, a México, a Brasil, a Argentina, a todo lado. ¿Eso vale para ustedes o no? Sí, sí. Porque yo estoy ahí como representante de Paraguay, de la iglesia de Paraguay. Amén. Si yo me voy a la representación de la iglesia de Paraguay, en el campamento de Estados Unidos, ¿ahí está participando Paraguay? Sí, la iglesia de Paraguay. En Argentina, si yo me voy a la representación de la iglesia de Paraguay, ¿la iglesia de Paraguay también está ahí? Sí, así es. El valor del representante. La imposición de mano también, así es. Juan el Bautista no quería. En el principio no quería. No, por favor, Señor. Yo soy un ser humano, usted es el creador. ¿Cómo yo puedo poner mis manos sobre la... No, por favor. Pero en aquel momento, Jesucristo estuvo como el holocausto, como el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista como representante de todos los seres humanos. Amén. Si Juan el Bautista no pone sus manos sobre la cabeza de Jesucristo, ¿qué pasa? La muerte de Jesucristo no tendrá nada que ver con nosotros en ese caso. ¿Me explico? Ahí está el tema. Por eso, Jesucristo sí o sí tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Este asunto es tan importante. Amén. Vamos a volvernos a San Mateo capítulo 3. 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿A qué se refiere? Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Amén. Le dejó. En aquel momento, ¿qué pasó entonces? Todos los seres humanos se hicieron uno solo con Jesucristo. Amén. Entonces, a partir de ese momento, todos nuestros pecados, suciedades, maldades, transgresiones, culpas, eran de Jesucristo. A partir de ese momento. ¿Me hago entender? Eso es lo que logró Jesucristo en el bautismo.
A través de este bautismo Jesucristo logró, ¿qué cosa? Quitar el pecado del mundo. Quitar el pecado de todos nosotros. Mejor, encargarse de la vida de todos nosotros. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestro pecado? En Jesucristo. A partir de aquel día de la imposición de mano en el río Jordán. Amén. San Juan 1:19. Perdón, 29. San Juan, capítulo 1, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí, miren, señores, oigan, quiere decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Jesucristo. Como el Cordero de Dios, como el holocausto. Amén. Dentro del pecado del mundo, ahí está el pecado de todos nosotros. Desde el nacimiento hasta hoy día. Desde hoy día hasta el día de nuestra muerte también. Amén. Toda la vida completa, todo el mundo completo, Jesucristo se encargó, quitó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Desde aquel momento, Jesucristo era Pastor Abraham Han, delante de Dios. Era todos ustedes. ¿Me hago entender? Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: así sea necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Amén. Él mencionó como el Hijo del Hombre. Por eso, Él nació como el Hijo de Dios. Pero después del bautismo, Él se quedó como el Hijo del Hombre. ¿Me hago entender? Porque Él ya se encargó de todo nuestro ser, de toda la vida nuestra, de toda nuestra culpa, de todos nuestros pecados, de todo este mundo entero. Jesucristo ya se encargó. ¿Me hago entender? Por eso delante de Dios se quedó como el Hijo del Hombre. Por eso tenía que ser levantado en la cruz. Amén. Por eso tenía que ser crucificado en la cruz. ¿Por qué? El pecador irremisiblemente tiene que morir para pagar la paga del pecado. Por eso, en el lugar nuestro, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Amén. Así pagó la paga del pecado. Entonces, delante de Dios, pecador, Pastor Abraham Han, ¿cómo quedó? Crucificado, muerto. Amén. ¿Acaso Dios va a poder condenar, juzgar otra vez al muerto? ¿La ley de Paraguay hace eso? Los fiscales se van al cementerio y llevan el cuerpo al tribunal y para juzgar otra vez y condenar. No. Al morir ya se queda libre. Nosotros ya estamos muertos por nuestros pecados delante de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que logró Jesucristo. Él, después de quitar el pecado del mundo,
luego se dirigió hacia la cruz. Él no fue por los romanos ni por los sacerdotes y escribas y fariseos, sino Jesucristo obedeció a la voluntad de Dios. Jesucristo podía huir o podía eliminar los enemigos al momento. Claro, el Creador, con su poder, llamando a los ángeles, elimina a estos malditos, ya era fácil de solucionar. Pero Él obedeció a la voluntad de Dios para darnos la vida, para salvarnos del pecado. Amén. Por eso fue crucificado en la cruz, derramando toda su sangre. Por último, Él dejó una palabra importante. ¿Qué dijo? Consumado es. Ahí está la conclusión. Ahí está la conclusión. Cuando murió Jesucristo en la cruz, se acabó este mundo para Dios. Ahí se acabó este mundo, ya se quedó muerto este mundo. Amén. Por eso en el libro Hebreos capítulo 9 dice que se presentó en la consumación de los siglos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Por eso. Así es. Estos siglos ya están consumados. La vida de todos los seres humanos ya está consumada por la muerte de Jesucristo. Consumado es. Así aseguró Jesucristo con su palabra. Por eso ya no puede haber más paga del pecado. Ya no puede haber más el perdón del pecado. Amén. Ya no puede haber más condenación por el pecado. Ya no puede haber más la lucha por el pecado. Porque Jesucristo culminó. Logró todo en la cruz por todos nosotros. Amén. Consumado es. Así se acabó la vida nuestra. Entonces, a partir de ese momento, empezó la vida nueva, el mundo nuevo, en Cristo, por Cristo. Entonces, los que sufren por sus pecados, ¿por qué? Ellos están engañados nomás, por el engaño de Satanás. Como endemoniados, viven por un mundo que no es cierto, que es mentira, engañados. Llevan la vida, sufriendo por sus pecados. La verdad que el pecado ya se acabó en la cruz. Y además Dios nos aseguró con su palabra diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Por eso ya no hay más condenación por el pecado en Cristo. Los que ignoran la muerte de Jesucristo, los que no creen en Jesucristo, por el engaño de Satanás, sufren de balde. Los que se van al infierno, condenados, no se van por sus pecados que cometieron demasiado, sino por la ignorancia, por la incredulidad, se van al infierno. ¿Me hago entender? Amados, ¿tenemos que pedir el perdón? ¿Aún? En ninguna manera. Dios ya nos aseguró con su pacto nuevo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Así Jesucristo abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos caminar con Dios, para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo sin ningún inconveniente.
Amén. ¿Todo está bien claro? Entonces, ¿ustedes tienen pecados o no? Amén. Pero hay muchos que sufren por sus pecados, por no saber, por la ignorancia, por no creer. Por eso, nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Por eso desde mañana tenemos el seminario bíblico con el pastor Gabriel Kim. Amén. Ustedes invitarán a todos los que aún no saben la verdad, ¿sí? Que inviten a todos, por favor. Dios nos permitió este salón hermoso, este ambiente agradable, que vean el espacio que sobra aún, ¿sí? Pueden invitar a quien sea. Por lo menos hasta 1000 personas, tranquilamente podemos recibir. Si vienen más, no se preocupe, vamos a poner el proyector y la pantalla en el patio, vamos a colocar las sillas y acomodarse, no se preocupe. Traigan nomás, sea quien sea. Por lo menos en 3 noches, sea quien sea. Al oír la palabra de Dios, recibirá la salvación del pecado y encontrar.
moverse bien de Buenos Aires aquí a Asunción sin ningún inconveniente por la gracia del Señor después de la reunión de los misioneros. ¿Ustedes pasaron bien durante la semana pasada? Escuchando el testimonio sobre el seminario, me da mucha alegría el gozo también. Esta mañana busquemos el libro Romanos, capítulo 3, versículo desde el 21, vamos a leer. Romanos, capítulo 3, el versículo 21, busquemos. ¿Ya encontraron? Desde el 21 voy a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y por el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta al 31 hemos leído. Dios está trabajando grandemente en la vida de todos nosotros. La Iglesia de Paraguay fue levantada en el año 1992. Creo que fue el mes abril que llegó el misionero Yongche Lee desde Corea a Paraguay. Así fue enviado el misionero a Sudamérica, y por primera vez de parte de nuestra misión. Luego, en el año 1993, fue enviado a México un misionero también. Luego fueron enviados varios misioneros a Centroamérica, a Sudamérica también. Ahora, en el año 2022, en todos los países de Sudamérica están nuestros misioneros predicando el Evangelio. Y en Centroamérica aún falta unos países, pero muy pronto serán enviados los misioneros a los países que aún no tenemos nuestra iglesia. Y creo que muy pronto será enviado un misionero a Nicaragua de Centroamérica. Ya tenemos los misioneros en México, Costa Rica, Puerto Rico,
República Dominicana también, y Honduras y Guatemala. Y falta aún unos países como Nicaragua, El Salvador y ¿qué más? Perdón. Haití ya tenemos. Panamá ya tenemos también. Me olvidé de mencionar. Creo que ya falta pocos países para enviar nuestros misioneros. Cuando llegaron los misioneros a predicar el Evangelio, nadie llegó con la base del idioma, sino llegando acá empezaron a aprender desde el abecedario. Así milagrosamente predicaron el Evangelio desde el misionero Yongje Lee y los demás pastores, todos así fueron enviados. Hoy en día, por la gracia de trabajo de IYF, hay varios misioneros que ya vienen con el idioma español bastante avanzado y así nuestra iglesia cada vez más amplía el trabajo de evangelización. Así esta vez tuvimos reunión de misioneros de todo el continente de Sudamérica, desde Argentina hasta Brasil, hasta Colombia también. Y en Venezuela, y ahí estuvo Pastor Javier Sánchez de Perú varios años predicando el Evangelio y hace poco él falleció por causa de COVID. Y esta vez nosotros consultamos para poder enviar un misionero coreano también desde Corea. No sé quién vendrá, pero creo que muy pronto entrará un misionero a Venezuela para anunciar el Evangelio. Y esta vez, a ver cuántos misioneros estuvimos reunidos, creo que 28 misioneros estuvieron en la reunión, escuchando el testimonio de cada misionero, cómo Dios trabajó en cada país por el Evangelio. Nosotros estuvimos muy agradecidos al Señor. También viendo la obra tan grande de Dios que se manifestó en Argentina, en el terreno bien amplio, bien ubicado, con muchas edificaciones, no solamente la edificación física del material, sino la edificación de la iglesia en el corazón de los hermanos también hemos podido ver y estuvimos todos nosotros muy agradecidos al Señor. También la iglesia de Brasil, por la gracia del Señor, está construyendo el salón del culto nuevo en el último nivel del edificio donde está ahora. Y también la iglesia de México, dentro de la Ciudad de México, ya compró un terreno bastante amplio. Ahí está preparando para construir primero un auditorio para 2,000 personas. Luego construirá más edificios para manejar la escuela, las oficinas, el alojamiento también. Y Paraguay también va a ampliar el trabajo. Sí, hace poco el salón del culto de Paraguay era más grande, ¿sí? Creo que aún es más grande, aún. Pero la iglesia de Brasil creo que ya nos está superando. Luego México y nos va a superar también muy pronto. El terreno ya es
mucho más grande. ¿Sí? Y por eso nuestra iglesia de Paraguay también tiene que mejorar y crecer y ampliar y para ser el centro de Latinoamérica para evangelizar. Amén. Sí. Y esta vez también escuchando la prédica, el mensaje de los siervos, Dios me dio mucha esperanza, mucha bendición, mucha fuerza, mucho ánimo también. Cuando Dios nos dio la salvación del pecado, no solamente limpió nuestro pecado, sino ya nos dio la fe, ya nos dio el poder, ya nos dio la fuerza también. Todo lo que vemos ahora nosotros, Dios nos dio a nosotros, Dios nos agregó a nosotros. No solamente la construcción, sino los campamentos que hemos organizado. Fue por el apoyo, por la gracia del Señor. Cada hermano que está sentado aquí presente, también. Así fue por la obra de Dios. Dios tocó el corazón de cada uno de ustedes. Así la palabra llegó en el corazón de ustedes. Así ustedes pudieron creer en el Evangelio, en Jesucristo. Y están aquí sentados, participando al culto, alabando al Señor, adorando a Dios también. Todo esto es un milagro muy grande. Traer el corazón de cada uno hacia al Señor. Es la obra maravillosa de Dios. El poder de Dios está en el Evangelio. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. En el campamento mundial, en el campamento de inglés, en el campamento de guaraní, en el campo fútbol también, en el campamento de niños, campamento de música, en academias, hasta en el concierto nosotros predicamos el Evangelio. Eso ustedes ya saben, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, ¿por qué? Para predicar el Evangelio nosotros ampliamos nuestro trabajo, preparamos el ambiente y organizamos muchas actividades para abrir la Biblia y predicar el Evangelio. Porque en el Evangelio está el poder de Dios. Lastimosamente muchos ignoran y menosprecian al Evangelio, considerando que es un tema que tiene que tocar para los principiantes no más. Yo soy creyente de muchos años. Yo tengo antigüedad de tantos años. Yo tengo varios cargos. Por eso muchos piensan que el Evangelio ya no me toca a mí. No es necesario predicar, ni aprender, ni meditar, ni profundizar, ni ordenar. Eso para los nuevitos, principiantes de la vida de fe. En ninguna manera, en ninguna manera. En el Evangelio está el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando esté firme el Evangelio en el corazón de cada uno, ahí se manifiesta grandemente, fuertemente el Espíritu Santo. También toda la sabiduría, todo el apoyo de Dios, todo está involucrado con el Evangelio. Vienen juntos.
Creo que ustedes ya saben muy bien, pero yo voy a repetir otra vez, ¿sí? Todo lo que Dios nos agregó en la vida nuestra fue por el Evangelio. Todas las cosas que nosotros tenemos y recibimos y vemos en este momento, también por el Evangelio. Pastor Osupa, él empezó desde cero, cuando no tenía nada. Empezó, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Él mismo nos testificó varias veces. Cuando él estaba en el seminario, él predicó, pero nadie le escuchaba. Salía a predicar el Evangelio, nadie escuchaba ni recibía la salvación del pecado. Por eso los demás seminaristas le menospreciaban bastante. Una vez vino un joven quien había escuchado la prédica del pastor Osupa. En esa semana, pastor Osupa le visitó y predicó el Evangelio. En aquel domingo, él vino al culto. El domingo salió a testificar. Pastor Osupa se quedó contentísimo. Por fin. Un hermano que recibió la salvación por mi prédica viene a la iglesia, ahora sale a testificar. Pero ese hermano empezó a testificar, ¿no? Cómo recibió la salvación del pecado. Hermano Osupa me predicó la palabra, seminarista así, no podía entender nada de nada. Me hacía doler mi cabeza y no podía entender nada. Él me predicó un montón, pero no entendí nada. Pero se me acercó otro seminarista y él abrió la Biblia, me predicó. Y él me predicó bien claramente, exactamente, fácilmente. Ahí me llegó en mi corazón, yo recibí la salvación del pecado. Pastor Osupa casi lloraba, ¿no? Así mientras que estaba en el seminario, nadie recibió la salvación del pecado. Aún así, él no abandonó. Ustedes, los que aún no tienen la experiencia de predicar el Evangelio ni frutos, que tengan esperanza, ¿sí? Así empezó Pastor Osupa. No sé cuánto tiempo estuvo en el seminario, creo que más de un año. Él aprendía la Biblia, estudiaba la Biblia y salía a predicar. Nadie recibió la salvación. Después de culminar el entrenamiento, los demás compañeros del seminario fueron enviados a diferentes iglesias, porque había muchas iglesias que invitaban a ellos. Pero en el caso del pastor Osupa no tenía ningún lugar donde ir, porque nadie le invitaba. Pero él sí o sí tenía que salir del seminario porque tenía que dejar el espacio para los siguientes seminaristas. Por eso él no sabía qué hacer. Tenía que salir, pero no tenía ningún lugar donde irse. Ahí él se acordó de un pueblo que estaba en el campo, bien escondido, bien alejado de la ciudad. Se llama Acoctón. Estaba dentro de la montaña. Y una vez con el misionero, él llegó a ese pueblo para predicar de paso.
Él se acordó de ese lugar. En ese lugar tampoco había alguien que le esperaba, sino él no conocía otro lugar, otra ciudad, otro pueblo. Por eso él decidió a irse a Coctón. Llegando ahí no había nadie quien recibía al pastor. Y él encontró un lugar vacío, creo que una casa vacía, abandonada. Ahí él empezó a quedarse. Y como no tenía nada que hacer, por la mañana leía la Biblia. Por la tarde salía a predicar. En ese pueblo, ahí estaban 40 familias por ahí. Entonces por la tarde salía a predicar, pero nadie recibía la salvación del pecado. Pasando varios meses. Pero él no dejó de predicar, él no dejó de leer la Biblia, estudiar y predicar, no dejó nada, sino todos los días leía la Biblia, estudiaba y salía a predicar. Ahí falta algo, ¿no? Así uno puede vivir, leer la Biblia, estudiar la Biblia, predicar la Biblia. Así puede vivir. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué? Comer. Yo no conté nada de la comida, ¿no? Porque no había nada de comer. Solo hacía eso. En la vida nuestra, la hora de comer es bastante importante, ocupa bastante espacio de la vida nuestra, ¿no? Para preparar, comer, para lavar platos, eso ya consume bastante tiempo. En aquel momento él tenía mucho tiempo porque no había nada de comer. No necesitaba cocinar, ni gastar el tiempo para comer, ni pensar qué voy a cocinar, qué voy a comer, porque no había nada. Un día, un señor de ese pueblo le aconsejó al pastor: usted vino a mi pueblo, gracias, bienvenido. Pero yo le doy un consejo. Sí, dígame. Los que viven en este pueblo, todos son pobres. Todos son pobres. Ellos no tienen el alimento de reserva. Con mucha dificultad cultivan, apenas viven. Por eso, usted no puede visitar a alguien a la hora de comida. Si usted le visita a alguien a la hora de comida, sí o sí le va a invitar que venga a comer con nosotros. Si usted acepta esa invitación y agarra la cuchara y come, después ya no va a poder quedarse en el pueblo nuestro. Aquí en Paraguay creo que también tienen el mismo corazón y cariño y ambiente. En Corea también. Aunque uno no tiene nada, pero por lo menos está comiendo, ¿no? Si viene alguien, no puede ignorar. ¿Usted comió? No. Entonces que venga a comer. Pero vamos a suponer, hay cinco platos de comida. Uno come él. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Uno de su familia no va a poder comer. ¿Sí? Si sucede eso, usted ya no va a poder quedarse en el pueblo nuestro. Entiendo. Así él vivió varios meses en ese pueblo.
De vez en cuando, algunos escondidamente traían la comida. No había la comida, papa, ¿sí? Un poco de papa, algo. Por eso Pastor Osupa nos contó que muchas veces subía a la montaña. En la montaña hay un montón de cosas para comer, ¿sí? En la montaña. Y un día, le visitó, no es que le visitó, sino vino una señora, amiga de la dueña de la casa. Escuchando la conversación, y ella, según la conversación, pasó su paz y ya pudo captar que era una persona nueva y también que tenía un poco de base de la creencia, ¿sí? Y no sé en español cómo se dice. En coreano hay una palabra que menosprecia a los cristianos, a los creyentes, ¿sí? Hay una palabra, yo no sé en español cuál palabra sería, ¿sí? En español, ¿cómo se dice a los creyentes cristianos cuando menosprecia un poco? Los que no creen en Jesús, en Jesucristo, cuando mencionan los creyentes cristianos, ¿qué palabra utiliza? Creo que no hay. Protestante, ¿sí? Eso los católicos creo que utilizan esa palabra. Pero peor que eso, ¿sí? Peor que eso. No es otra cosa, ¿sí? Bueno, eso no importa. Y en aquel momento generalmente la gente utilizaba esa palabra hacia los creyentes. Pero esa señora utilizó otra palabra. Y ella, viendo que la habitación que estaba abandonada, siempre vacía, ahí al frente de la puerta, ahí estaba un par de calzado, y se notaba que alguien ahí ya estaba ocupando. Ella le preguntó a su amiga quién era la dueña de la casa. ¿Alguien ocupa esta habitación? Y ella dijo, sí, ahí vino un predicador, un muchacho creyente, algo así, así. Ella respondió. Escuchándolo, la palabra que utilizó esta señora era una palabra con respeto, ¿sí? Perdón, no sé explicar en español detalladamente, pero porque pastor nunca escuchó esa expresión con respeto. Por eso, ¿quién? Así él salió y le saludó y empezó a conversar. Ella ya, en ese pueblo nadie era creyente, no había ninguna iglesia, ni había venido un pastor a predicar tampoco, todos eran ateos, ¿sí? Pero ella tenía un poco de experiencia, congregaba a una iglesia en Japón. Pero ella no quería reconocer que era creyente, por la vergüenza. Luego le contó su corazón. Yo no podía decirle a alguien que soy creyente porque siendo creyente, si yo llevo la vida bastante pobre, miserable, yo pensé que eso era mal lograr la imagen del Señor. Por eso yo, por la vergüenza, no podía decir que era creyente. Ahí empezó la conversación. Pastor Osupa abrió la Biblia y predicó. Ella recibió la salvación.
del pecado.
Después de que ella recibió la salvación, casi todos los días venía a escuchar la palabra. ¿Sí? Luego, su marido era un señor ciego. Pastor Osupa quería predicarle el evangelio, pero ese señor, siendo ciego, igual era bastante arrogante. Bastante arrogante. Él no podía avanzar el tema, ¿sí? Pero un día, después de pasar bastante tiempo, un día también, como cualquier otro día, él le visitó. Pero al escuchar la voz del pastor Osupa, ese señor salió de su habitación corriendo. Y le dio bienvenida y agarró la mano del pastor Osupa llorando y le pidió. Quería escuchar la palabra. Pastor Osupa y se asustó bastante por el cambio de su actitud, ¿no? Siempre le menospreciaba y le ignoraba también. Pero en aquel día fue diferente su atención. Luego le contó. Y anoche llovió bastante, entró el agua hasta la habitación. Y su señora estaba de viaje, él estaba con 2 hijos. Y como él no veía nada, pero podía saber que ya entró agua, no sabía qué hacer. Él casi pensó que iba a perder sus hijos. Eran pequeños sus hijos. Por eso él se asustó mucho. Y él se dio cuenta que todos los conocimientos que él tenía no le sirvió para nada. Luego se humilló su corazón bastante. Se humilló bastante. Y él buscaba al Señor. Señor Jesús, Dios, aunque yo no creo, pero por favor, si usted existe, que me ayude, por favor. Llorando. Así, por ese acontecimiento, se humilló bastante, se quebrantó su corazón. En aquel día, él también recibió la salvación del pecado. Los detalles no voy a contar porque es una historia muy larga, ¿no? Así después fulano, mengano, pasando el tiempo, el evangelio llegó a ustedes también, ¿sí? Pero así empezó. Hoy en día Pastor Osupa es un pastor bastante grande, famoso, que muchos esperan y respetan también, y tiene muchos discípulos que él envió hacia todo el mundo. Pero así él empezó también. Por eso ustedes, aunque aún no tienen conocimiento, ni experiencia, ni testimonio de predicar el evangelio, no hay por qué decepcionarse, ni abandonar, ni retroceder. ¿Me hago entender? No dejen de predicar el evangelio. Que sigan predicando el evangelio, a quien sea. Amén. Entonces, como Dios trabajó a través del pastor Osupa, ¿trabajará en la vida de ustedes también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después de esto, Dios le envió muchas bendiciones, apoyo, con la mano fuerte de Dios. Los detalles ustedes tienen que escuchar del pastor Osupa, ¿sí? En la prédica de él, él ya mencionó todos los detalles varias veces. Lo que yo quiero contarles a ustedes es esto.
todo lo que vemos hoy en día en la vida del pastor Oxupá. Él es un pastor, maestro, un doctor también, que enseña a los demás pastores, que organiza, dirige muchos trabajos. Pero, ¿cómo fue posible todo esto? Nada fue por su sabiduría ni por su poder de él, sino Dios le envió todo el poder de Dios, la sabiduría, el apoyo, todos los detalles. Dios le permitió a su siervo. Por eso él pudo predicar el evangelio, pudo seguir adelante. Por eso él tiene muchos testimonios admirables. La verdad que muchas personas importantes del mundo le admiran al pastor Oxupá por la vida que él lleva, por el resultado que él logró en su vida, por todos los asuntos, por la iglesia, por IYE, por el coro Gracias también. Hoy en día, por el colegio, por las escuelas que él maneja desde Corea. Bueno, ¿cómo fue posible todo esto? No es que él es una persona más capaz que otra y más inteligente que las demás. No, en ninguna manera. Muchos después de recibir la salvación del pecado, se quedan ahí. Gracias, soy salvo. Wow, qué bien, qué lindo, soy justo. Entonces me voy al cielo. Gracias al Señor. ¿Y cómo comer un caramelo? Y toma ahora, qué lindo, qué gracia. Chao. Ahí se quedan. Pero en el caso de él, después de recibir la salvación del pecado, nadie le obligó, ni amenazó, ni presionó tampoco. Pero él, en su corazón, se levantó un deseo enorme. Predicar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Este Evangelio tan poderoso, tan maravilloso, tan fácil y gratuito, como yo nomás puedo disfrutar. Los que están en mi alrededor no saben, no saben. Él se dedicó a predicar el Evangelio. No fue fácil, pero no abandonó ni retrocedió tampoco, sino siguió adelante con el Evangelio hasta hoy día. Hasta hoy día. Mientras tanto, él pudo ver muchas obras grandes de Dios. Los detalles no puedo contar todo. Eso ustedes creo que ya vieron, saben. Los que no saben pueden investigar, ¿sí? En la página de la Misión Buenas Nuevas. Amados, lo que yo quiero que sepan ustedes es esto. El poder de Dios está en el Evangelio. Amén. De verdad, todo el poder de Dios está en el Evangelio. Por el Evangelio Dios nos permite, nos agrega en la vida nuestra.
de todo, de todo. La parte emocional, la parte intelectual, la parte física también, todo, en todo sentido. Ustedes tienen sus negocios, también el Evangelio es importante, que tiene que ver con el negocio de ustedes. Esta vez, Pastor Pablo Sin de México vino con 2 hermanos. Él cuando viaja siempre, él le acompaña a los hermanos de México. ¿Quiénes son? Los empresarios. Ellos cubren todo el gasto del viaje. Por el viaje del pastor, todo el gasto. Esta vez, el último día, ellos nos invitaron a todos los misioneros y misioneras a un restaurante muy lindo de Puerto Madero, de Buenos Aires. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ellos compraron el terreno de México. Ellos apoyan así por el Evangelio, por el Evangelio. Yo escuché el testimonio de ellos, una parte pequeña. Antes de la pandemia, ellos ya estaban haciéndolo, viviendo así, apoyando al Evangelio, acompañándole al siervo de Dios, trabajando por el Evangelio. Durante la pandemia creció muchísimo su empresa. Ellos se dedicaban a la importación de los equipos de medicina, ¿sí? Una parte pequeña de eso era el tapaboca. El tapaboca tiene varios nombres. Aquí en Paraguay se dice tapaboca, ¿verdad? Algunos dicen mascarilla. ¿Saben ustedes en Argentina cómo se dice el tapaboca? Barbijo se dice, barbijo. ¿Barbijo? ¿Qué es barbijo? Barbijo era tapaboca. No sé por qué se dice barbijo, creo que cubre barba, por eso no sé, salió barbijo así. Ellos vendieron muchísimo tapaboca durante la pandemia. Por eso el ingreso, la ganancia fue 3 veces, 4 veces más que otro año. Por eso, durante la pandemia, la Iglesia de México compró el terreno que salía carísimo dentro de la Ciudad de México, en la capital. ¿Por qué se aumentó tanto la ganancia de ellos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Por el Evangelio. Amén. Así es. Por el Evangelio Dios nos da salud, nos da sabiduría, nos da alegría, nos da esperanza, nos da fuerza, nos da ánimo. También nos ayuda para desarrollar nuestro trabajo, para más ganancia. Obviamente. Todo lo que tengo yo, todo lo que sé yo, todo lo que aprendí, todo lo que experimenté, fue añadidura de Dios por el Evangelio. Por el Evangelio. Yo sé que Dios me va a añadir más cosas todavía. Esta vez recibí muchas exhortaciones de los pastores. ¿Saben por qué? Dios puede trabajar más grandemente todavía en mi vida. ¿Qué dicen ustedes? ¿En la iglesia de Paraguay también?
pero yo estoy en el medio, sin desarrollar, sin mejorar, sin organizar más trabajos grandes e importantes. Yo recibí muchas bendiciones, pero hay más todavía que Dios me quiere dar. Amén. ¿Para ustedes también será? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para predicar el Evangelio es necesario todos los detalles, todo lo que necesitamos nosotros por el Evangelio. Nosotros estamos orando al Señor para ampliar nuestra iglesia, para ampliar nuestro proyecto aquí en Paraguay, para abarcar toda la ciudad, todo el departamento central, para todo el país. Y esta vez en la frontera yo sufrí bastante. Para entrar a Argentina se tardó casi 3 horas. Para entrar a Paraguay otra vez, 2 horas por ahí, un poquitito menos. ¿sí? Pero la frontera es un asunto bastante complicado. Nos pide muchos requisitos, esto, aquello. Pero en el Evangelio no hay frontera, ¿verdad? ¿Sí? En el Evangelio, en Cristo no hay frontera. Entonces nosotros podemos ampliar nuestro trabajo hacia a todo el mundo. Amén. Esta vez el hermano que vino con el pastor Pablo Sin desde México, yo le vi por primera vez, yo le saludé. Hermano, yo soy pastor de Paraguay. Él me dijo, pastor, yo ya le conozco. ¿Qué? ¿Cómo usted me conoce? En YouTube, en GBS Paraguay, yo escucho su prédica. Ah, sí, qué bien. Podemos ampliar nuestro trabajo sin frontera. Amén. Desde Corea predicó el Evangelio hacia todo el mundo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso desde Paraguay hacia todo el mundo? ¿Podemos? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además, Paraguay es un pueblo bastante bueno para predicar el Evangelio. Usted conoce la historia de Guaraní, ¿verdad? Porque sabe mejor que yo. Cuando llegaron los españoles, ¿qué es lo que sucedió? Hubo amistad y alianza, unión, en vez de la pelea. Por eso salió mestizo. En los demás países, muchos murieron. No había alianza, ni amistad, ni unión. Por eso se dividió en varios grupos. De los europeos, nativos, indígenas, así, no se mezcló. Pero en el caso de Paraguay, entre los que llegaron de Europa y los que estaban ya ocupando este territorio, en vez de matar entre ambos, hubo paz, alianza, amistad. ¿Sí o no? Sí. Por eso yo considero que Paraguay es un país muy lindo, muy bueno, para ampliar el trabajo del Evangelio hacia a todo el mundo. Paraguay no tiene ningún problema con los demás países, ¿verdad? No. Paraguay no tiene ningún enemigo. ¿Es cierto? Amigo, todo. Brasil, amigo.
Argentina, amigo. Bolivia, amigo. Todos son amigos, ¿sí? Por eso en Paraguay llegó el primer misionero con el Evangelio de parte de nuestra misión, ¿sí? Los paraguayos tienen ese corazón preparado para lograr amistad, para lograr la confianza, también para sobrevivir en cualquier ambiente también, ¿sí? ¿Por qué no? Dios quiere trabajar más grandemente en la vida nuestra. Quiere trabajar con mucho gusto. Así está trabajando también. Por eso no hay por qué limitar hasta ahí nomás. Ya no más. No. No hay por qué limitar el poder de Dios en la vida nuestra. Dios puede trabajar más grandemente en la vida nuestra. Sí, ¿por qué no? Tenemos que abrir nuestro corazón. Dios está vivo, está trabajando en la vida nuestra por el Evangelio. Por eso, nosotros predicamos el Evangelio. Primeramente, cada uno de nosotros debe estar seguro, firme del Evangelio. Cada uno tiene que poder saborear el Evangelio, el sabor del Evangelio, el valor del Evangelio, el poder del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que va a suceder en su vida? Se va a levantar el deseo de predicar el Evangelio, pensar en el Evangelio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para anunciar el Evangelio? En el caso del pastor Supa, él pensaba en eso toda la vida, toda la vida. Cuando él no tenía nada de comer, igual él oraba al Señor, pensaba en eso, para predicar el Evangelio hacia todo el mundo. En aquel momento él ya estaba pensando en Paraguay. En aquel momento ya él estaba pensando en las islas pequeñas del Océano Pacífico, donde están ahora nuestras iglesias. Él ni siquiera tenía apoyo de los hermanos. Él ni siquiera tenía comida, ni su familia estaba sufriendo de frío, de hambre. Pero él ya estaba orando, buscando al Señor para predicar el Evangelio hacia todo el mundo. En el año 1976, ¿qué es lo que surgió en la misión nuestra? Los de 76, alcen sus manos. Yo nací en el año 76. Uno nomás nació ahí, 2, 3, 4. Hermana, yo sé su edad más o menos, ¿cómo puede levantar? Yo soy de 76. Usted ya es vieja, anciana. ¿Qué es lo que surgió en el año 76? Ahí se fundó el seminario de la Misión Buenas Nuevas. Ahí empezó el primera convocatoria del seminario. Ahí entraron los seminaristas de primera promoción, promoción 1. Eso surgió en el año 76. En aquel momento, Pastor Osupa no tenía nada. Cuando nació su hijo, ¿ustedes se acuerdan del testimonio del pastor? ¿Cómo nació su hijo? Era una fiesta nacional de Corea, creo que era de cosecha, de otoño. Vino su madre, de la pastora, ¿sí? Porque ya estaba cerca del parto, ¿sí? Pero no había nada durante varios días.
Y con la visita de su suegra, pastor no podía atender nada, ni tenía comida para comer juntos. Solo él predicaba el Evangelio. En el año 74, Pastor Osupa estaba predicando a una persona. La pastora estaba ya, llegaba el dolor. Ese dolor, ¿cómo se dice? Yo escuché una palabra exacta. Con, con contracción, empezó. Al terminar la comunión personal, pastora se enojó. ¿Por qué da tanta vuelta para predicar el Evangelio? Podía predicar así enseguida. Pastor Suba no sabía por qué se enojaba tanto la pastora, ¿no? Ya empezó la contracción, le dolía tanto. Ahí, al día siguiente, nació pastor de Nueva York, ¿sí? En el año 74. Pero al nacer, no, al sufrir, ¿sí? Y de repente vino una hermana. Y ella, viendo que ya estaba cerca del tiempo del parto, ella dijo: pastor, yo fui enfermera de tal hospital, ¿sí? Yo tengo licencia, así, ta. Y ella, en la iglesia misma, ¿sí? Ella le ayudó, dirigió el parto. Así nació el hijo del pastor Osupa en el año 70.